María Valtorta, Cuadernos de 1944, 2 de marzo. Dice Jesús: Mis mártires poseyeron la sabiduría, también la poseyeron mis confesores, y además la poseen todos los que me aman y hacen de ese amor la razón de su vida. Esto no es evidente a los ojos del mundo. Por el contrario, el ser justo parece debilidad, parece algo que ya no se usa, como si a través de los siglos hubiera mudado la relación entre Dios y los fieles. No es así. Si he atenuado el rigor de la ley mosaica y os he dado recursos de incalculable potencia para ayudaros a practicar la ley y alcanzar la perfección, no ha mudado la obligación de respeto y obediencia que debéis observar hacia el Señor Dios vuestro. Si Él se hizo bueno hasta el punto de donarse a sí mismo para haceros buenos, vosotros debéis serlo aún más, y por eso no debéis decir: que se encargue Él de salvarnos, por nuestra parte gocemos. Esta no es sabiduría, esta es necedad y blasfemia. Esta es la sabiduría del mundo, es decir, un saber reprobable, no es la sabiduría divina. Mis mártires fueron divinamente sabios. No se dijeron a sí mismos, como el impío: gocemos del presente porque no se repite, y con la muerte terminan todos los placeres. Y para gozar, hagamos de la prepotencia un derecho. Usurpemos a los débiles y a los buenos lo que no es lícito usurpar. Y con el fruto de estas extorsiones, no se dijeron como el impío: y con el fruto de estas extorsiones llenemos la bolsa para llenar más tarde el vientre y saciar la concupiscencia de la carne y de la mente. No se dijeron, como el impío: ser justos es un sacrificio, ser justos agota. La vida del justo es un reproche para nosotros, por lo tanto quitémosle de en medio, porque su justicia nos recuerda a Dios y nos reprocha nuestro modo bestial de vivir. En cambio, mis mártires invirtieron la teoría del mundo y siguieron únicamente la de Dios. Debido a eso, el mundo les puso a prueba, les ultrajó, les atormentó, les mató, con la esperanza de turbar su virtud. Pero el mundo, en su necedad, no sabía que cada golpe que les daba para disgregar su alma era como un golpe de mazo que a ellos les hacía penetrar en mí y a mí en ellos, con un amor que era una fusión perfecta, hasta el punto que, aun estando en la cárcel o en el circo, ya estaban en el cielo y me veían tal como, tras el instante de dolor y de muerte, me verían por la bienaventurada eternidad. No estaban muertos, ni destruidos, ni torturados, ni desesperados. Así como no dan muerte los sufrimientos del parto, ni son destrucción ni tortura, ni desesperación, pues, al contrario, son vida que engendra vida. Son un desdoblamiento de la carne, que de una se convierte en dos. Son la satisfacción, la esperanza de ser madre y de recibir de la maternidad goces inefables que duran toda la vida. Del mismo modo, ese dolor era para ellos esperanza, seguridad, vida, que les convertía en bienaventurados. El mundo no podía comprender a estos locos santos, cuya locura era amar a Dios con toda la perfección de que era capaz la criatura humana, lo que significaba hacer de sí voluntarias estériles, pues las únicas bodas eran las celebradas conmigo, su Dios, convertirse en eunucos que por un amor espiritual amputaban la propia sensualidad humana y vivían en castidad como los ángeles. El mundo no podía comprender a estos locos sublimes que, aun conociendo las dulzuras del tálamo y de la prole, sabían renunciar al uno y a la otra y volar hacia el tormento, tras haber lacerado voluntariamente su corazón al abandonar a los hijos y a los consortes, por el amor hacia mí, su infinito amor. Mas, de este modo, salvaron el mundo. Si a pesar de tantos ejemplos y tantos baños de sangre purificadora, os habéis convertido en las fieras que sois hoy, ¿en qué os habríais convertido sin la santa y bendita generación de mis mártires? ¿Cuánto tiempo antes habría aumentado vuestra bestialidad? Mis mártires evitaron que os precipitarais a Satanás mucho antes del momento fomentado por vuestra lujuria. Aún hoy os invitan a deteneros,
a retomar el camino que sube, dejando de lado el sendero que precipita. Aún hoy os dicen palabras de salvación, os las dicen con sus heridas, con sus reflexiones a los tiranos, con su caridad, con el cuidado de su pudicia y con su paciencia, su pureza, su fe, su constancia. Os explican que sólo una ciencia es necesaria, la ciencia que surge de la eterna sabiduría. Fueron aún más sabios que Salomón y prefirieron esta sabiduría a todos los tronos y riquezas de la tierra, y para obtenerla y conservarla, desafiaron persecuciones y tormentos. Para no perderla, abrazaron la muerte. Amaron esta sabiduría más que la salud y la belleza, y quisieron que fuera su luz, porque su resplandor viene directamente de Dios, porque poseer esa luz significa anticiparle al alma la luz beatífica del día eterno. La aprendieron con un corazón honesto, la comunicaron hasta a sus enemigos con la caridad. No temieron que se les privara de ella, porque la participaban a las multitudes que no la poseían, y ella, que vivía en su interior, les recordaba que dar es recibir, y que cuando más distribuían las aguas celestes que la fuente divina volcaba en ellos, tanto más esas aguas aumentaban hasta colmarles como cálices de una misa santa, que el sacerdote eterno celebraba por el bien del mundo. El Rey sabio enumera las dotes de la sabiduría, cuyo espíritu es inteligente, santo, único, múltiple, sutil. Pero mis mártires poseyeron todas esas cualidades. En ellos estaba lo que Salomón llama soplo de la virtud de Dios y emanación de la gloria del Omnipotente. Por lo tanto, ellos reflejaban en sí a Dios, como nadie en el mundo podía hacerlo. Reflejaban a Dios en sus cualidades y a mí, el Cristo Salvador, en mi holocausto. ¿O cómo podrían ponerse en los labios de cada mártir las palabras de Salomón, que proclamaba que desde la juventud había amado y buscado la sabiduría, que la había pretendido por esposa, que había querido que fuera su maestra y su riqueza? ¿Y cómo podéis pensar, sin temor a equivocaros, que en sus labios floreció esa plegaria para obtener la sabiduría, que ya había florecido en los labios de Salomón? Y sobre todo, oh vosotros, a quienes la avidez de la carne hizo retroceder a tinieblas paganas, mucho más profundas de las que recibieron la luz llevada por mis mártires, ¿cómo deberíais esforzaros en haceros amantes de la sabiduría, deseosos de ella, y en rezar para que os sea dada como guía en las empresas singulares y colectivas, de modo que no seáis más lo que sois hoy, es decir, maníacos crueles, que os torturáis recíprocamente, y así perdéis sea la vida y las riquezas, dos cosas que os importan, sea la salvación del espíritu que, en cambio, me importa a mí, que perecí para salvar vuestro espíritu. Por la sabiduría se enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra, y los hombres aprendieron lo que le agrada a Dios. Recordáoslo. Y recordad también que a Dios no le agrada ninguna otra cosa más que vuestro bien. Por eso, si le conocéis y seguís este camino, que a Él le agrada, haréis vuestro bien tanto en la tierra como en el cielo. 3 de marzo, viernes. Dice Jesús: escribe solamente esto. Días atrás dijiste que ibas a morir sin colmar tu deseo de conocer los lugares santos. En realidad, tú los ves como eran cuando yo los santificaba con mi presencia. Ahora, después de 20 siglos de profanaciones, causadas por el odio o el amor, ya no son como eran. Por eso, tienes que pensar que tú los ves y quienes van a Palestina no los ve. Por lo tanto, no te entristezcas. En segundo lugar, te quejas de que los libros que hablan de mí hoy te parecen insulsos mientras antes los amabas tanto. También esto es una consecuencia de tu condición actual. ¿Cómo quieres que te parezcan perfectas las obras humanas cuando conoces la verdad de las que hice yo? Es lo mismo que pasa con las traducciones. Aun con las buenas, mutilan siempre la fuerza de la frase original. Las descripciones humanas, ya sean de lugares o de hechos o de sentimientos, son traducciones, y por eso son obras incompletas, inexactas. Si no lo son,
en las palabras o en los hechos, lo son en los sentimientos. Especialmente ahora que el racionalismo lo ha empobrecido todo. Es por eso que para aquel a quien yo llevo a ver y a conocer, cualquier otra descripción es fría y le deja insatisfecho y disgustado. En tercer lugar, hoy es viernes. Quiero que revivas mi sufrimiento. Hoy quiero esto de ti. Quiero que lo revivas en la mente y en la carne. Basta, ahora sufre en paz y en el amor. Te bendigo.